Listo, ya estamos en vivo. Bienvenidas y bienvenidos. Esta es la cuarta actividad que tenemos del ciclo de conferencias y exposición virtual entre cuidados y resistencia. Estamos increíblemente emocionadas de hablar sobre un tema que nos estremece completamente y en especial por contar con un panel de mujeres muy admirables y fuertes que nunca dudan en alzar la voz por la protección de su comunidad y el medio ambiente. Esto es Defensoras de la Tierra y Territorio. Antes que nada me presento, yo soy Brianda, soy parte de la colectiva ecofeminista Nahuala Indómita y en conjunto con el colectivo ambientalista Contaminantes Anónimos y en el marco de un proyecto que se llama Espacios de Cultura Ambiental, que es apoyado por la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, organizamos este ciclo de conferencias. Aparte de lo que nos espera el día de hoy, tengo el honor de presentarles nuestra exposición virtual que está en nuestra página web nahualaindomita.org. Entonces, un segundo para compartirle. Exposición virtual. Listo. Entonces, aquí tenemos. Perfecto. Nuestra exposición virtual está en nuestra página web, como les comenté, Entre Cuidados y Resistencias. Contamos con la colaboración de varias ilustradoras que nos ayudaron a hacer hermosas imágenes sobre todos los temas que vamos a estar llevando a cabo en este ciclo de conferencias. Y el día de hoy, que vamos a hablar sobre defensoras de la tierra y territorio, tenemos dos ilustraciones increíbles de Ana Karina y de Andrea Calderoni. Y se las muestro. Las invito y los invito a que chequen la página web para que puedan explorar un poquito más. Cada ilustradora puso una pequeña semblanza y una descripción de lo que se inspiraron para hacer esta ilustración y la verdad es que es muy, muy enriquecedor poder leer un poco de lo que ellas pensaron y en lo que se inspiraron para hacer esto. Entonces, las invito y los invito a que puedan explorar un poquito más. Bastante interesante y viene muy de la mano con todo lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de comenzar, les recuerdo que en los comentarios tenemos un registro para que lo puedan llenar, se los agradeceríamos muchísimo. Toda la información está en los comentarios y se los vamos a ir recordando para que no lo olviden. Y también si tienen algunas preguntas, tenemos un enlace en Slido donde pueden ir haciendo sus preguntas. Funciona así, ustedes pueden escribir preguntas y pueden ver el resto de las preguntas, pueden ir votando para las preguntas que se les van a hacer a las ponentes. Por cuestiones de tiempo no podemos hacer todas las preguntas, pero las más votadas van a ser las que se van a presentar. Entonces, no dejen de hacer preguntas y de votar por su favorita. Y bueno, ya empecemos para que tengamos mucho más tiempo, porque la plática va a estar muy buena. Les quiero presentar antes a nuestra moderadora, Regina. Hola Regina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Regina es una politóloga de formación. Actualmente es activista ecofeminista. Es integrante de Contaminantes Anónimos, desde donde contribuye a construir una comunidad interesada en encontrar soluciones a la crisis ecosocial que acontece desde el diálogo y el aprendizaje. Interesada en la práctica de la no violencia, salud alternativa y formas de autogestión comunitaria. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras, Regina, y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Me siento muy emocionada de estar aquí compartiendo este espacio
con todas ustedes. Muchas gracias a, bueno, las personas en Contaminantes Anónimos que hicieron posible este espacio y también a Nahuala Indómita. El día de hoy, pues como ya saben quienes llegaron desde hace ratito y quienes se están integrando a nuestra conferencia, el tema es defensoras de la tierra y del territorio. Me da mucho gusto presentarles a nuestras ponentes. Son tres mujeres fuertes, fascinantes y pues admirables, en verdad. Una de ellas es Jessica Vega Ortega, quien es una joven originaria de la comunidad mixteca de San Miguel Ahuehuetitlán, Silacayoapa, Oaxaca. Actualmente es promotora y defensora de los derechos individuales y colectivos de la población indígena, en específico de mujeres, jóvenes y niños, así como integrante del Comité Coordinador de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe, y forma parte del Caucus Global de Jóvenes Indígenas. También contamos con la presencia de Yasnaya Elena Aguilar, quien es una escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista originaria de Ayutla, Mije, Oaxaca. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, así como una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestría es en Lingüística también. Su trabajo se encuentra fuertemente enfocado a proyectos de divulgación y estudios sobre la diversidad lingüística y lenguas originarias en riesgo de desaparición en México. Es destacable su participación en proyectos de desarrollo de contenido gramatical para materiales educativos en lenguas indígenas. Asimismo, ha colaborado en publicaciones como Letras Libres y Nexos. Es parte del colectivo Colmix, que es una agrupación que realiza actividades de investigación y difusión de la cultura mije. Colabora con la Biblioteca de Investigación Juan Córdoba en Oaxaca y escribe el blog. Aquí me perdonará Yasnaya si pronuncio mal el nombre del blog, Ayuk. Ella ahorita nos podrá decir si está bien pronunciado, si está bien pronunciado. Ah, qué bueno. Y finalmente también nos acompaña Yuriria Velasco, que es mujer nahua del estado de Puebla, licenciada en informática por el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla, diplomante en la 5ª edición del Diplomado para Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Indígenas y el 6º Diplomado para Fortalecer el Liderazgo de Mujeres Indígenas, dirigido a la formación de expertas en negociaciones nacionales e internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socio fundadora de la promotora turística y ambiental de Zacapuaxtla y colabora con organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos local, regional, estatal y nacional. Ella impulsa también el desarrollo comunitario, preservación y rescate de la cultura y la defensa del territorio. Ella viene en representación de RITA, que es la red indígena de... perdónenme. De turismo. Ahorita se me fue cuál es el nombre completo, pero bueno, Rita, esta red indígena, ella viene en representación. Y pues entonces me encantaría comenzar con nuestra conferencia. Entonces, nuestra primera pregunta que nos gustaría hacerles es que nos cuenten un poco sobre ustedes. Básicamente quisiéramos saber cuál ha sido cómo ha sido su recorrido como defensoras de la tierra y el territorio. Entonces, les voy a dar la palabra a cada una para que nos cuenten un poco de su experiencia como defensoras y un poco pues de dónde comenzó pues esta forma de ser, esta forma de vivir y cómo ha sido el proceso a lo largo de su vida. Si quisieras comenzar tú, Yuri. Sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso? Pues parte desde lo que es el entorno, ¿no? Donde crecemos y que nos vamos dando cuenta de que no hay como un respeto hacia lo que es el medio ambiente. A veces el hecho de ir, a lo mejor vivir como en un lugar donde supuestamente hay una urbanidad, y sin embargo hay como una limitante a lo mejor al acceso de recursos básicos hacia las familias, como lo es el agua, ver como el manejo de desechos desde que somos pequeños, de que
en un lugar donde posiblemente podríamos jugar y son basureros y cosas así que nos van impactando desde pequeños y que en algún momento nos genera como una inconformidad, ¿no? Y que comenzamos a tener, yo creo que como esa eh, percepción de que las cosas no deberían de ser a veces de ese modo, y comenzamos a tener como en algún momento la oportunidad de participar, de comentar, de opinar, y nos vamos metiendo como en algunos espacios en donde nos escuchan, en donde podemos manifestar como alguna idea, alguna propuesta para poder mejorar ese entorno. Seguido, como vamos a encontrar en el camino algunas compañeras, compañeros que también tienen como esta ideología y que van también como nutriendo como toda esa propuesta que se tiene en cuanto a lo que es el cuidar el territorio, ¿no? Nos llegamos a encontrar a veces desde una cosa, una cuestión local, a lo mejor la limpieza de un arroyo, la limpieza como de los predios o terrenos de cultivo, cosas así como tan más locales, pero después nos vamos dando cuenta de que nuestros recursos, lo que nos provee a lo mejor de los elementos básicos como es el agua o la tierra misma que nos provee de alimento, pues también están siendo como codiciados por algunos, no sé, empresarios, algunas transnacionales que ven como a nuestros recursos como una cuestión pues capitalista, ¿no? En donde justamente no se está dando como el valor al recurso, sino el precio. Y es ahí donde comienza como una reacción grupal y que empieza como a generar dentro del entorno social como un deseo de querer despertar conciencias y que, bueno, a través de esta como cohesión que se va formando con compañeros, con organizaciones, se va logrando tener como una incidencia a través de la propuesta, a través de la participación, que muchas veces es como frenada por las mismas autoridades, por la misma sociedad, por temor, pero que sin embargo esto no nos limita porque en diferentes espacios también vamos buscando como esas oportunidades para alzar la voz, para manifestarnos e incluso con el mismo gobierno, ¿no? Y estamos como en esa lucha y pues parte desde algo que vivimos desde pequeños visualizando nuestro entorno y que actualmente con a lo mejor un poco de más información nos vamos pues siendo más conscientes y tratamos de despertar conciencia también en los demás. Muchas gracias, Yuriria. Sí, por lo que puedo como ver en lo que nos dices, pues se necesita se involucra como la pertenencia a un territorio, el estar involucrado o inmerso en este territorio y a la vez como hacer comunidad con otras personas en este territorio y al mismo tiempo esta conciencia colectiva de que hay como un peligro o algún tipo de abuso, ¿no? Sobre los recursos de esta comunidad y eso cómo lleva a la acción, ¿no? Por lo que puedo entender. Entonces, muchas gracias por tu respuesta. Me encantaría saber ahora qué piensa Yasnaya sobre esta pregunta. Bueno. Te escuchamos. Ay, es que las escucho un poco entrecortadas. ¿Me podrías repetir? Sí, claro. La pregunta es si nos puedes contar cuál ha sido tu recorrido como defensora de la tierra y el territorio. O sea, desde tu vivencia personal, ¿en qué momento fue que esto sucedió y cómo lo has vivido? Sí, bueno, yo supongo que muchas, también las otras compañeras pasan por ese proceso en el que tú no te piensas a ti misma como defensora de la tierra y territorio. Es decir, siempre en abstracto, pues hemos estado muy involucradas todas las mujeres de mi comunidad en diferentes momentos que ha sido necesario defender el territorio, pero no nos pensamos como en esa categoría, como que pensamos que pues es lo que hay que hacer porque están atentando contra algo que para nosotras es vital.
Entonces, en mi caso, pues fue porque estábamos ahí en el contexto, nosotras no elegimos eso, ¿no? No nos hubiera gustado estar en un proceso que ha sido tan desgastante, tan difícil, y nos hubiera gustado que nada de lo que pasó con el manantial en nuestra comunidad hubiera sucedido, sino que tuviéramos agua todo el tiempo y que no hubiera armas y no hubiera todo lo que sucedió. Entonces, en realidad no es como un momento, no hay un momento claro en el que en el que dices, ah, soy defensora, sino es un poco como, un poco en el camino, ¿no? Y yo creo que es algo que está ahí, que desde la infancia. Entonces es como algo muy, ya muy integrado. Y claro, se tiene que defender cuando hay un problema, ¿no? Y ha sido muy desgastante, es decir, nosotros estamos yo estoy muy contenta de todo lo que he aprendido con las mujeres de mi comunidad, que han sido muy fuertes y muy valientes y tienen mucha trayectoria comunitaria, ¿no? En estar dirigiendo a la comunidad. Muchas han tenido cargos comunitarios muy importantes y para mí ha sido como mucho aprendizaje. Agradezco eso, pero la verdad es que sí me hubiera gustado que no pasara. Ha sido mucha violencia, vivir con miedo, muchos ataques, ¿no? Entonces es algo que se vive pues no gozosamente, ¿no? O sea, porque digamos, defender o disfrutar la tierra en la que tienes que hacer tequio o reforestar o todo eso, pues eso es como más gozoso. Pero cuando tienes que defenderte de una agresión, sí es muy desgastante, y yo de ellas, de las compañeras en mi comunidad, he aprendido mucho a cómo dosificar, a cómo tratar de estar bien, a cómo defender, ¿no? Pero estar en defensa sí es algo que es cansado y que no es tan romántico como tal vez pueda parecer. Claro, muchas gracias, Yasnaya. Me parece pues muy importante lo que mencionas, ¿no? O sea, se defiende la tierra, pero quisiéramos no tener que defenderla, ¿no? Quisiéramos que pues el sistema en el que vivimos respetara la vida y respetara la autonomía de las comunidades y respetara sus recursos, pero desafortunadamente esto no es así y son las personas en las comunidades las que, como dices, sin planearlo, te enfrentas a eso, ¿no? Y lo haces o te resignas. Y creo que lo que, lo que, lo que enmarca o como lo que define a estas comunidades o estas personas que son defensoras es que no se resignan, ¿no? Es que pues al final del día están ahí poniendo sus cuerpos y lo que tienen para defender pues en lo que creen y lo que sostiene su vida y todo esto. Entonces, pues es muy importante lo que mencionas y sí, definitivamente no puedo ni imaginarlo, pero no debe de ser algo, como dices, gozoso, sino muy pesado, muy pesado. Me gustaría saber ahora qué piensa Jessica. No sé si nos escuchas, Jessica, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, pero no sé si ustedes me alcanzan a escuchar, porque he escuchado a veces entrecortado y es un poco el internet Sí, que te tengo. escucho. Ok, bueno, pues bueno, Sí, te desde mi escuchamos en este perspectiva, momento, sí. ok, bueno, pues un poco en relación a la pregunta, primero que nada, yo creo que una de las situaciones no está propiamente marcada, pero sí puedo mencionar a lo mejor dos momentos que creo que son fundamentales para mí como joven indígena. Es un reto pues estar inmersa en el tema de la defensa de tierra y territorio, pero también cómo ir contextualizándolo a las realidades también actuales. La protección y la defensa de la tierra ha surgido también de un proceso intergeneracional en donde mis abuelos fueron defensores, estoy hablando de más de, no sé de cuántos años, más de 20 años, yo puedo mencionar, tal vez más, en donde mis abuelos en una primera defensa tuvieron que pues ser este liderazgo que surge es simplemente por la necesidad de proteger lo que nosotros creemos como nuestro, creemos
desde el momento en nacer en este espacio. Yo soy originaria de una comunidad en San Miguel Ahuehuetitlán, en Oaxaca, pero también soy parte de actualmente el municipio de Valle de Chalco en el Estado de México, que justamente va derivado de este tema de la falta de la tenencia de la tierra, de la falta de la tenencia de la tierra para las mujeres, ¿no? Para las mujeres jóvenes, y que existe un desplazamiento forzado por parte de mis padres, y actualmente yo me encuentro asentada en el Estado de México, en donde también se ha buscado el reconocimiento de la territorialidad de este espacio, a pesar de que existen poblaciones originarias, ¿no? No se ha reconocido tal cual como un municipio con pueblos indígenas, porque también este municipio alberga a población indígena que se ha considerado migrante, pero realmente ha sido resultado de un proceso de migración forzada, en donde casos como el que yo me he enfrentado, en el que se han enfrentado mis padres, de tener que salir de su espacio de vida, ¿no? Por la falta de garantías individuales tan básicas como la alimentación o el acceso a otros derechos, ¿no? Ha tenido que hacer que nosotros estemos migrando y asentando otro espacio, pero también buscando este espacio armónico, ¿no? En donde el territorio pues se considera como parte nuestro, ¿no? Cuando uno se mueve de un espacio a otro, no se mueve solo, se mueve con todo lo que es su identidad, con todo lo que es la cultura. Y creo que justamente estos dos momentos para mí han sido fundamentales en mi proceso, pues de una manera individual, colectiva e intergeneracional, ¿no? Creo que esto, como lo mencionaba la hermana Yasnaya, no es algo que uno elija, ¿no? Es algo que uno va apropiándose también por un sentimiento, ¿no? Yo creo que desde mi pensamiento, creo que el involucrarme en este proceso de la defensa de la tierra en diferentes espacios ha sido precisamente también el amor a mi identidad, pero también el reconocer toda la lucha histórica de mis abuelos y abuelas, ¿no? De mis padres, que han tenido que enfrentarse a diferentes momentos, y como jóvenes pues vamos aprendiendo esto también de estos procesos, y que justamente a partir de este trabajo colectivo, desde otras miradas, con jóvenes, con mujeres, ¿no? Creo que vamos pues aprendiendo en el camino también, ¿no? Yo no me consideraría tal cual una defensora de la tierra y territorio, porque pues no solo eso es el tema, ¿no? Yo creo que van inmersos más temas, ¿no? Yo no he puesto todavía mi cuerpo tal cual, ¿no? Yo he visto las luchas de otras hermanas y hermanos en donde han tenido que dejar la vida, y pues yo creo que todavía ellas son, no sé, ¿no? Que han tenido que vivir estos momentos tan impactantes que a veces yo pienso que pues no sé, agradecer a ellas, ¿no? A ellas y a ellos que han tenido que dejar incluso la vida por la defensa tan fuerte realmente en lo que es la tierra y el territorio. Y pues bueno, esto es un poco como he participado en diferentes procesos. Actualmente soy parte de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe, y también parte de la copresidencia de Caucus Global. Y me ha tocado no solo vivir mi proceso, sino vivir otros procesos que a veces uno no sabe cómo reaccionar, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Me parece muy importante lo que mencionas. Y creo que es un puente perfecto para la siguiente pregunta, porque tanto tú como Yasnaya como que mencionaron dos características muy importantes de las personas que están defendiendo la tierra, ¿no? Son personas de pueblos originarios y también son mujeres, ¿no? O bueno, están las mujeres inmersas y esto no es casualidad, ¿no? Y no es casualidad que en nuestro panel el día de hoy pues sean 3 mujeres de pueblos originarios, porque principalmente son estas comunidades las que viven en carne propia el despojo y tienen que hacer esta defensa, ¿no?
Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de las mujeres en la defensa del territorio? ¿Por qué es distinta a la de los hombres? E incluso yo abonaría también a que nos pudieran platicar un poco esta vivencia también, pues desde la perspectiva de mujeres de pueblos originarios, porque definitivamente no es lo mismo, ¿no? Que mujeres que no se identifiquen con algún pueblo originario, que no sean descendientes de estos pueblos, y tampoco es lo mismo la defensa de la tierra como hombre, ¿no? Que como mujeres. Entonces, en ese sentido, quisiera abrir el diálogo y le doy la palabra a Yuridia. Esta pregunta, pues la forma en la que las mujeres participamos en esta defensa, en esta lucha, pues es muy determinante, yo creo, hasta cierto punto, puesto que en muchas ocasiones en las comunidades, en los pueblos, se da este proceso migratorio del hombre hacia las ciudades, a lugares donde va a trabajar. Entonces, ¿quiénes son quienes quedan en los territorios? Quedan las mujeres a cargo de las familias, son las mujeres las que saben de la situación en la que se encuentran amenazados los recursos y que, como bien dicen las compañeras, a veces no es algo a lo que uno diga, ay, voy a ser defensora, sino que es como tomar el papel, porque hay una responsabilidad hacia la familia, bueno, hacia uno mismo, hacia la familia y hacia la comunidad. Entonces, cuando hay una situación, no sé, de conflicto por algún recurso, las mujeres generalmente son a veces quienes tienen la oportunidad de participar en las reuniones, por ejemplo, si hay una reunión del Comité del Agua, de una obra, etcétera. En muchos casos, en las comunidades, cuando los hombres se van a trabajar, pues las mujeres son las que quedan al frente y entonces son las que participan, aunque en muchas ocasiones se les limita la participación precisamente porque, por ser mujer, ¿no? Es una participación que a veces en la que se ha tenido que buscar los espacios y muchas veces no es que nos den la oportunidad de participar, sino que nosotros tenemos o hemos buscado como esos huequitos para poder ir dando como nuestra opinión, porque realmente es como muy limitada y en muchas ocasiones también debido a que eh, al manifestar una opinión, si no se puede hablar tal vez español, solamente se maneja lo que es la lengua materna, también es una limitante. Entonces, esto nos frena bastante en lo que es en la participación. Es una necesidad, yo creo que, porque al momento en que, si nos damos cuenta que un recurso está siendo pues visto por otros, lo que puede generar como ese conflicto, a veces esas relaciones de familia, las relaciones de compadrazgo, toda esa relación social, también a través, bueno, de las mujeres es que se puede mantener como un vínculo de concientización a veces para poder compartir como esa idea y buscar como algunas alternativas de solución y que pues sí, a veces no es como el actuar de inmediato y ver qué es lo que se puede hacer para defender nuestro territorio. Sí es muy distinta a la de los hombres, puesto que, como lo mencioné, ¿no? En algunos lugares a la mujer no se le permite hacer uso de la palabra, o en otros casos sí le da la palabra, pero no es tomada en cuenta. Y en otros de los casos es que como las mujeres no son poseedoras de la tierra, no tienen como un documento que acredita la propiedad, también eso frena a la toma de decisiones en muchos de los casos, en la mayoría de los casos. Muchas gracias, Yuridia. Quisiera darle la palabra ahora a Yasnaya para que nos comparta su postura al respecto. Hola. Sí, digamos, el hecho que, bueno, muchos de las reservas
o mucho de los bienes comunes o los bienes naturales que todavía quedan en tiempos del capitalismo. Pues si pensamos que el capitalismo es como una máquina que van estando, pues para activar, digamos, la economía o para que se mantenga activa necesita consumo, y para consumo necesita producir eh, pues muchos productos, y esos productos necesitan insumos. Entonces, para el capitalismo los bienes comunes son insumos o son recursos, y como se ha acabado muchos, de lo poco que queda o de lo que queda está en territorios pues de pueblos indígenas, porque hay más pueblos indígenas que países en el mundo, o sea, hay más pueblos indígenas que estados. Entonces, por eso, en este tiempo del capitalismo tardío, pues necesitan de esos insumos para poder seguir produciendo, para poder seguir consumiendo, para poder mantener una economía como la actual. Entonces, por eso creo que no es sorprendente que la mayor parte de las personas que defienden territorios son personas que pertenecemos a pueblos indígenas, porque ahí están. Y se nos va en juego la vida, no la economía, sino la vida, y no solo nuestra vida, sino la vida del planeta entero. Y por esa razón creo que me parece que sería extraño que la defensa fuera individual, porque como es común y como no se puede defender el territorio solo o sola, o sea, eso no es posible. Necesitamos siempre una red y de hacer comunidad. De hecho, en muchos casos donde está muy deslavado el lazo comunitario, es esa defensa en la que vuelve, y se rehacen esos lazos comunes y esos lazos comunitarios en un edificio que quieren desalojar o en una vecindad que quieren desalojar. O sea, la defensa del territorio exige lo comunal, ¿no? Lo necesita para poder hacer. Y creo que en ese sentido, toda defensa de territorio, de la naturaleza, del entorno, es una defensa comunal, aunque sea una comunidad pequeña que esté resistiendo. Muchas gracias. Y Jessica, ¿quisieras compartirnos cuáles son tus consideraciones al respecto, tanto del papel como mujer indígena en la defensa de la tierra, como la defensa misma por parte de los pueblos indígenas para el territorio? Sí, sí, bueno, un poco sobre esto, por ejemplo, creo que en tanto a cuál es a lo mejor la diferenciación entre la defensa por parte de las mujeres, creo que uno de los temas importantes es lo que mencionaba, ¿no? Anteriormente, las mujeres indígenas conciben el tema de la vida como un todo, ¿no? No solamente el propio ser humano, ¿no? Sino toda la concepción integral de lo que es el medio ambiente, la naturaleza, todo el medio que la rodea, y creo que justamente esto es algo fundamental. Las mujeres indígenas no solamente están pensando en el espacio como tierra, como espacio vivencial, sino también como un espacio de perduración, ¿no? De transmisión de conocimientos. Por ejemplo, en el tema de buscar la tenencia de la tierra o asegurar la tenencia de la tierra para las mujeres, es también para garantizar el tema del derecho a la alimentación, ¿no? Las mujeres buscan un espacio garante para ver también muchas de ellas, muchas de las mujeres indígenas mayormente pues como madres, ¿no? Buscan también esta parte de la seguridad alimentaria de las nuevas generaciones, y creo que yo lo he visto propiamente, no solo en las comunidades, no solo en mi familia, creo que es parte importante de la defensa territorial, tanto como en México como en diferentes pueblos indígenas. También es importante, sobre todo porque muchas de las invasiones territoriales o las invasiones, por ejemplo, de mineras, ¿no? Han afectado mayormente a las mujeres que están en estos espacios. Por ejemplo, en el Brasil han tenido estudios que estas derrames de recursos minerales por las empresas que han invadido estos territorios, mayormente quien se enfrenta a los temas de salud son las mujeres indígenas, ¿no? E incluso ante un atentado genocida, porque
han tenido problemas de salud en tanto a la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? Creo que esto también es importante resaltar de la importancia de que para las mujeres indígenas no solamente es esto, sino pues la pervivencia misma de los pueblos, ¿no? No solamente en el espacio territorial, sino también en el espacio físico de poder seguir existiendo. Y creo que ante esto, pues afortunadamente los procesos colectivos de las mujeres han sido fundamentales y estratégicos para que podamos exhortar a estas realidades, ¿no? Que se enfrenta la mayoría de los pueblos indígenas, sobre todo porque, como lo mencionaban anteriormente, ¿no? Son los espacios que garantizan propiamente la biodiversidad. No es casual que el 80% de la biodiversidad esté en el territorio de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Creo que han tocado temas muy importantes, como el hablar acerca de cómo ciertas trabas institucionales siguen bloqueando la participación de las mujeres pues, para generar su vida en general, pero también pues para la defensa misma, como lo son pues la falta de propiedad de la tierra o la falta de voz o voto en los ámbitos pues políticos o de toma de decisión. Pero pues también mencionan los efectos pues en los cuerpos propios de las mujeres, ¿no? Lo que implican los impactos a la salud de los proyectos que depredan estos territorios no es menor, y sí hay impactos diferenciados por el género de las personas. También Yuriria mencionaba pues la importancia de la comunidad, ¿no? Como pues que queramos o no, al final del día, si queremos defender o si se quiere defender el territorio, pues se necesita la comunidad, ¿no? Esté o no esté, pues se van a terminar creando o afianzando estos lazos comunitarios que son sumamente necesarios para poder hacer frente pues a la defensa de la vida en general, ¿no? Porque, como mencionaba Yasnaya, pues no solamente sucede en los pueblos indígenas, puede suceder incluso aquí en la ciudad, en nuestro entorno urbano, donde tenemos pues estos desarrollos inmobiliarios insostenibles, ¿no? Y que de hecho sí han activado pues la organización comunitaria en torno a la defensa, ¿no? de estos espacios. Entonces, me encanta escucharlas y me parece muy nutritivo todo lo que nos han dicho. Y retomando el tema de la generación comunitaria, pues nos gustaría saber ustedes cómo han percibido o cómo observan el impacto de la crisis de salud por la pandemia pues en la colectividad o en la organización de la defensa de la tierra, cómo esto ha afectado, si es que lo ha afectado o no, y qué piensan que puede suceder en el futuro próximo o qué debería de estar sucediendo para las personas, tanto que están defendiendo la tierra como para las personas interesadas en apoyar, ¿no? ¿Cómo la pandemia ha afectado en este sentido? ¿Yuriria? Sí, bueno, esta situación de la pandemia pues sí ha generado como muchas afectaciones desde lo individual hacia las mujeres como en lo colectivo, desde el hecho de no poder salir a realizar algunas actividades básicas desde el hogar hasta reunirse, ¿no? Para tratar algún asunto que tal vez se estaba trabajando previamente a la pandemia, puesto que no se pueden hacer reuniones, no se puede acudir a ciertos espacios o hay limitación en la participación, ¿no? Se pueden reunir, pero cierto número de personas, pero muchas veces esas personas que se reúnen pues no son las que deben justamente estar en entonces hay una
situación como muy y realmente, el hecho de que la mujer está en el hogar también está en el hogar, ¿no? Continúa. Entonces, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Ahorita sí, te fuiste unos segunditos, pero ahorita sí te escuchamos. Ok. Entonces comentaba que a veces el hecho de que de estar en este confinamiento, pues en muchos casos sí limita al no salir, pero también en otros casos también es esta situación de exponer a la mujer, porque al menos aquí en la comunidad, como la mayoría se dedica al comercio de hortalizas y frutos, sale a vender. Tal vez cerraron el mercado, tal vez cerraron la plaza, pero como hay que llevar el sustento al hogar, pues salen, ¿no?, a comercializar sus productos. En cuanto a lo colectivo, pues sí es esta situación limitante de no poder a veces dar seguimiento a procesos que se venían generando. No sé, ahorita por citar un caso así en particular, en un municipio aquí se estuvo haciendo con mucha defensa por que no se instalara un comercio de una transnacional. Entonces, en estos tiempos de pandemia, resulta que están haciendo trabajos, la gente no se puede reunir para hacer esa manifestación en contra de este tipo de instalación de empresas, precisamente porque está esto de la pandemia, pero la empresa sí puede llegar y hacer sus trabajos, hace contratación de personal, está haciendo el trabajo, y entonces hay como esa desigualdad no sé, tal vez por la cuestión económica, no sé, pero sí es una como esta situación de la pandemia vino a frenar bastantes provechados justamente por algunas personas, algunas autoridades, o a ojos vistos a veces todo esto, aprovechando que la gente no se puede, no podemos reunirnos para decir las cosas, ¿no? O para defender. Muchas gracias, Yuri. Sí, esta imposibilidad de reunirnos es lo que preocupa, ¿no? Que pueda dañar el tejido social o que pueda dañar la organización comunitaria para la defensa, pues, de sus intereses, y que las autoridades o las personas con poder puedan estar aprovechándose de esta situación. Yasnaya. Bueno, bien, la pandemia en nuestro caso, como está muy relacionado con el agua, ha hecho que la situación que vivimos todavía sea más difícil, ¿no? Y que todavía sea más difícil y que pues hacer las medidas sanitarias de lavado de manos se ha vuelto casi una tarea imposible. Em, esa es como la primera porque el agua es un elemento muy importante para prevenir, ¿no?, contagios. Y por otro lado, también la imposibilidad de reunirse, que ha sido, y de hacer fiesta, ¿no? La fiesta es importante porque renueva los vínculos. Pero también creo que con ya las redes que estaban y que están en la comunidad, también se ha hecho frente al tomar las medidas en comunidad. Entonces, por un lado sí está afectando, pero por otro lado también pone en escena y hace que los resortes se activen, los resortes comunitarios para cuidar de las personas. Hemos tenido 3 casos para tratar de pues solidarizarse con alimentos, con diferentes cosas para estas personas. Entonces creo que por un lado sí ha afectado, pero por otro lado también enfrentamos en comunidad la pandemia. Muchas gracias. Jessica.
Sí, bueno, en relación al tema de la pandemia, creo que podemos mencionar en diferentes momentos, ¿no? En tanto al tema, por ejemplo, pues de la situación de emergencia que ha sido difícil para las comunidades indígenas. Yo creo que mayormente los pueblos han respondido pues con las primeras acciones, ¿no? Cerrando a lo mejor caminos, buscando las opciones para garantizar que no, pues no llegara tan rápido propiamente el virus a las comunidades. Sin embargo, ante esto, desafortunadamente, pues sabemos que esto no pudo ser posible en la mayoría de las comunidades indígenas, pero creo que uno de los temas también a los que se ha tenido que enfrentar esta colectividad ha sido, por ejemplo, que muchos indígenas asentados en las zonas de ciudad, como la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el Estado de México, muchos de los pueblos indígenas son propiamente trabajadores en el sector de servicios, ¿no? Muchos de ellos músicos ambulantes, muchos de ellos dedicados al comercio, a la artesanía, y que desafortunadamente han tenido que enfrentar no solamente el tema de la pandemia ante la falta de atención médica por la falta de servicios de salud pública, sino que también han tenido que enfrentar a la falta de poder pues acceder a una forma de trabajo, ¿no? A una forma de economía, y esto se multiplica propiamente también en tanto a que muchas de las comunidades han tenido que restringir el paso a los originarios, a pesar de que muchos han querido retornar a sus comunidades porque ya no tienen un trabajo en las ciudades. Pues no se ha podido hacer porque también se piensa en colectividad, y pues desafortunadamente también es una situación digamos, de conflicto entre ir a tu comunidad con el riesgo de ir a infectar a tu comunidad, ¿no? Pero también cómo garantizar la vida en estos espacios de ciudad cuando no hay acceso al desarrollo económico. Esto es una de las situaciones también que se ha estado viviendo, y justamente desde lo colectivo es que las comunidades, por ejemplo, aquí en el municipio se han estado estrategias para buscar el acceso, por ejemplo, ¿no? Cómo visibilizar a los artesanos que están asentados en esta comunidad, que no han podido salir a hacer sus ventas comunes, ¿no? Pero también, por otra parte, ha afectado en el tema quizás de la alimentación. Yo pongo otra vez en el escenario este tema precisamente porque los pueblos indígenas no están despegados de su forma tradicional de alimentación, y muchos de ellos consumen sus productos locales, ¿no? Hay un intercambio también de los productos desde las comunidades hasta estos espacios de ciudad, y actualmente no se ha podido hacer, ¿no? No tenemos, por ejemplo, este canal de comunicación que existía, y eso también ha afectado, pero creo que también no solamente la pandemia ha puesto de manera visible todas las desigualdades profundas que existen para los pueblos indígenas, ¿no? Como el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la alimentación. También nuevamente pone en el escenario el tema del territorio, porque hay muchos territorios que están siendo resguardados. Quizás en México no se ha vivido tal magnitud, pero creo que hay pueblos como los pueblos mapuches que se están enfrentando actualmente a una situación de militarización por parte del Estado, ¿no? Los pueblos de Colombia que se han tenido que enfrentar ante esta excusa del Estado de decir que están garantizando la seguridad de salud, están también teniendo una oportunidad de hacer militarización de estos espacios ante la búsqueda propia de la apropiación del territorio. Entonces creo que esta situación de la pandemia, pues otra vez deja en esta desigualdad y en esta injusticia para la población indígena, ¿no?
Muchas gracias. Y me parece muy importante lo que mencionas, Jess, porque de hecho es parte es como, va en el sentido de la siguiente pregunta, que sería la última para ya pasar a la sección de preguntas por parte de nuestra audiencia, que es, ¿qué pasa cuando el Estado es lo mismo quien te tiene que proveer de servicios como el mismo actor que está permitiendo que estos despojos sucedan? ¿Cómo responden las comunidades indígenas y los pueblos originarios ante esta aparente contradicción, ¿no? Yasnaya mencionaba el tema del agua, solo como para dar un pequeñísimo contexto, pues en su comunidad en Ayutla, pues llevan casi 3 años ya sin agua. Me parece que hace muy poquito, en estos días, como que un juez ya por fin ordenó que se restituyera su servicio de agua, pero pues es un tema que va y viene y que no se termina, ¿no? Y en el mismo sentido que decía Jessica, ¿no? Que está el tema de la alimentación, de la provisión de servicios, incluso la militarización de las zonas, ¿no? Que es algo que ya está sucediendo con la Guardia Nacional. Por ejemplo, para el tema del Tren Maya ya está habiendo una gran presencia de la Guardia Nacional, como en este proceso que mencionaba Jessica de la militarización para poder apropiarse de las zonas, pues de estas zonas que son no generalmente ejidales o que son territorios indígenas. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué opinan al respecto? O sea, ¿qué hacer? ¿Cuál es la visión de los pueblos indígenas ante esta aparente contradicción del Estado como proveedor de servicios, pero al mismo tiempo como facilitador del despojo o principal promotor de este despojo? Yuriria. Sí, bueno, esta es como algo muy complejo, puesto que, pues, en efecto, el papel que desempeña una autoridad, dependiendo del nivel en que se encuentre, pues es determinante, ¿no? En los territorios. Muchas veces puede haber como a lo mejor un trabajo organizativo, social dentro de una comunidad, y tal vez sí el presidente, el juez de paz, el presidente municipal estén apoyando a esta organización. Pero ¿qué pasa cuando ya se va a otro nivel? A veces las cosas de buena voluntad están como en los niveles locales, ¿no? Pero cuando se pasa a lo mejor a nivel del Estado, es donde empiezan como esos choques de poder. Casos como los que se han presentado aquí en la zona, donde de pronto hay como este frente en contra de la minería, en contra del fracking, en contra de las hidroeléctricas, en donde las personas, bueno, todos los colectivos están bien organizados, están bien informados, la sociedad está informada, pero resulta que ya hay un estudio de impacto ambiental que dice que no hay ninguna afectación. Entonces, toda la lucha social, todo esto se nos viene encima, ¿no? De que, entonces, todo lo que estamos haciendo, a fin de cuentas, no es refutado por el mismo gobierno. Entonces, es como a veces esa lucha de intereses en las diferentes escalas de poder. A veces también podríamos pues mencionar, ¿no? Desde lo que viene desde el gobierno federal, que a través de algunos programas y está a lo mejor sí favoreciendo el desarrollo comunitario, sin embargo muchas veces o muchos de esos proyectos vienen desde arriba y se proyectan desde un escritorio, cuando en realidad los proyectos y todo debe de surgir desde la comunidad, porque realmente somos quienes tenemos noción de lo que necesitamos, lo que hace falta y cómo podemos hacer uso, un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de los cuales por años hemos cuidado de ellos, y que pues no ha sido necesario ni que venga instalar una hidroeléctrica, ni que venga una minera, ni que vengan a hacer fracking, porque los recursos con que se ha vivido han sido suficientes, han sido cuidados, y creo que podemos seguirlos cuidando y poder sobrevivir con ellos. Y sí está ese papel del gobierno, que a veces es como, dicen, juez y parte, nos deja como muchos vacíos, mucha desesperanza, porque a veces en sus procesos, incluso de consultas, ya bueno, lo que le llaman consultas, resultan como meros procesos protocolarios y que no abonan realmente a nuestra realidad
y que lejos de favorecer, pues a fin de cuentas vienen a generarnos conflictos incluso dentro de la sociedad. Muchas gracias. ¿Yasnaya? Eso es muy importante. Yo creo que en los pueblos indígenas sabemos que el Estado no es el que resuelve. O sea, el hecho de que nosotros tuviéramos un sistema de agua potable fue producto del trabajo comunitario, no fue producto del Estado. El Estado no nos provee los servicios. Ahora, por otro lado, tiene un marco jurídico que dice respetar la autonomía y entonces ese marco jurídico es el que luego choca consigo mismo. En realidad lo que vemos es al Estado, por ejemplo, en el caso del agua para Ayutla, que está violando, no garantizar el derecho humano. Entonces, no creo que haya un choque porque el Estado en realidad nunca ha sido un estado de bienestar para los pueblos indígenas. O sea, no está obligado, pero en los hechos no ha sido así. Y al contrario, el principal violador de su propio marco legal es el Estado. Y yo creo que esto no sucedería si se respetara su propia ley, que pues haya ahí un andamiaje legal, que es respetar la autonomía de los pueblos. O sea, es legal, pero no tendríamos que estarnos defendiendo con amparos, ni con manifestaciones de impacto ambiental, ni con, o sea, ni con nada de eso, si respetaran el no. O sea, es que es aquí, tú no tienes por qué decir. El asunto es que puede mandar toda esta red de apoyos, pero que generan luego redes clientelares. O sea, al final es para su beneficio. Y cuando quiere hacer algo, cuando quiere ir por ciertos recursos, ciertos bienes, para nosotros bienes comunes, pues no lo va a parar nada, así como con el Tren Maya. Entonces yo no creo que haya una extrapolación entre el Estado que te tiene el deber, porque en realidad está creado para no, o sea, para no, y en todo caso lo que tiene es un marco legal que parecen buenas intenciones. No, no, no. O sea, si lo vemos, la vida nos la hemos proveído nosotros y en todo caso sus ayudas o sus garantías llegan para generar otras cosas y a un costo muy alto, ¿no? Muchas gracias. Muy importante esto de que es el mismo Estado el que no respeta su marco legal, porque entonces, ¿qué se hace? ¿No? Si el mismo Estado es quien no respeta. Jessica. Bueno, yo en este caso yo coincido mucho en el tema de que es necesario reconocer la autonomía principalmente de los pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo para real ejercicio de los derechos. También resaltar mucho que muchos de los temas de los derechos que a pesar de que ya están enmarcados en estos grandes pues declaraciones internacionales y todos estos marcos internacionales y nacionales, ¿no? Que muchas veces nuestro país ratifica, desafortunadamente a la práctica esta garantía pues no es propiamente del Estado, ¿no? Se han tenido que estar instando en muchos procesos para que exista un reconocimiento de la identidad incluso, ¿no? De la identidad misma como como propiamente indígena, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Tenemos que hacer un doble esfuerzo para el reconocimiento, ¿no? Recientemente se hizo el censo del INEGI en donde las comunidades indígenas pues estuvimos molestas en tanto a la forma de decir si eres o no eres indígena solo por el garante de la lengua, ¿no? Entonces creo que este tipo de marcos que ya están prediseñados para vulnerabilizar a los derechos de los pueblos indígenas es algo que realmente el Estado no tiene a conciencia para garantizar propiamente estos derechos. Entonces, otra de las cosas también que creo que es fundamental, es necesario buscar estos también espacios de participación política. Creo que a pesar de que puedan haber representantes dentro de los partidos políticos o cuotas de género o cuotas por temas de presencia de identidad indígena, también es difícil ver también este tema de, como lo mencionaba anteriormente la hermana, ¿no? Estas
instituciones que parecen que son clientelares, ¿no? Que realmente no responden a la necesidad de los pueblos indígenas y que pone de frente a lo mejor la dificultad, a pesar de que tengamos representantes en las diversas cámaras, todavía tenemos que seguir instando, tenemos que hacer movimiento, tenemos que hacer la fuerza con otros colectivos, con otros liderazgos, y pues estar articulados ha sido una estrategia. Sin embargo, ante planes propiamente ya establecidos, ¿no? Como por parte del Estado, ¿no? Son difíciles de parar, a pesar de que existan las llamadas consultas, a pesar de que existan pues estas acciones. También es necesario participar del diseño de estas consultas, ¿no? Porque las consultas prediseñadas o predestinadas a decir un sí o un no, no es realmente una consulta para los pueblos indígenas, y pues realmente pues no están cumpliendo estos tratados internacionales que se han firmado, ¿no? Creo que el Estado ha quedado mucho a deber, y no solo el Estado, también la sociedad misma, ¿no? Creo que es necesario que la sociedad reconozca el aporte de los pueblos indígenas, ¿no? Creo que actualmente vivimos en un contexto de pandemia en donde muchos de los saberes de los pueblos indígenas han fortalecido a la ciudadanía, en tanto a incluso los conocimientos de la medicina tradicional, ¿no? Vemos en México a la red de parteras asistiendo a los indígenas y los no indígenas, ¿no? Creo que necesitamos reconocer este valor histórico de los pueblos indígenas que no han negado para el mundo. Muchísimas gracias. Creo que para ya pasar a la parte de preguntas, nada más me gustaría quedarme con esta reflexión que haces, ¿no? Que no se reconoce todo lo que los pueblos indígenas aportan a nuestra vida, y más allá de la cultura y todo esto que pues es más un discurso nacionalista, ¿no? Que trata de apropiarse de la cultura de los pueblos indígenas para generar una ilusión de unidad. Está esta parte de que efectivamente los pueblos indígenas son quienes están, en este caso, defendiendo el territorio, que son territorios que, además de proveerles el sustento y la vida a estas comunidades, en general nos proveen servicios ecosistémicos que nos benefician a todos en México, ¿no? O sea, el bienestar de la naturaleza, el bienestar del entorno, genera un bienestar que no es, a pesar de que se intente, medible, ni se le puede poner un precio, no se le puede poner un valor. Y sin embargo, es gracias a estas comunidades que siguen existiendo, que siguen habitando estos espacios y que los defienden, que nosotros en los ambientes urbanos podemos seguir pues también viviendo, ¿no? Y eso es lo que está en riesgo. Está en riesgo pues el colapso ecológico, que no solamente, aunque las personas definitivamente que habitan estos territorios se van a ver afectadas de primera mano o en primera instancia, es algo que nos afecta a todos, y su defensa también nos beneficia a todas y a todos. Entonces creo que hay que dar este reconocimiento, y en la medida en lo que lo podamos reconocer, vamos a poder actuar en consecuencia para apoyar estas causas desde nuestros entornos. Entonces, pues me gustaría pasar a la parte de preguntas. Ya saben que se iban a preguntar las que más se votaron a través de Slido. Entonces, la número 1 que tenemos es cómo, un poco justamente con el tema con el que cerramos, cómo se puede contribuir desde las ciudades a la defensa del territorio. En este caso, me gustaría, más que darles la palabra a cada una, saber si alguna de ustedes en particular tiene como la intención de contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir desde las ciudades a la defensa del territorio? ¿Hay alguna de ustedes que quisiera como hablar al respecto? Yo. Gracias. Ajá, yo creo que una es estar informados de lo que sucede, porque a veces, aunque llevamos 500 años conviviendo, no sabemos ni siquiera qué pueblos indígenas están más cerca de nuestro territorio. La otra es conocer cuáles son estas luchas
y estar presionando, o sea, a tener una respuesta sobre estas luchas conforme lo vayan pidiendo y visibilizarlo. Usar, digamos, esas herramientas que por privilegio a veces se tiene más acceso. Y también ir respondiendo a ese llamado con el proceso de cada comunidad, porque a veces hay ciertos acompañamientos que más bien te forzan a hacer cosas que no deseas, ¿no? Eso creo que es muy importante, escuchar, tender lazos en cada caso. Yo agradezco mucho a las personas que han hecho este acompañamiento Agua para Ayutla desde esa postura de respeto. Sí. Sí, a mí también me gustaría un poco abonar a la respuesta, ¿no? En tanto a hablar justamente de este marco de respeto, ¿no? De la no apropiación de la cultura, no apropiación, porque hemos visto, ¿no? Cómo en ocasiones, ¿no? Marcas incluso reconocidas se han apropiado de los textiles, por ejemplo, ¿no? Creo que eso también es parte de la falta del respeto a las culturas, a los pueblos indígenas, ¿no? Y que justamente a veces muchas personas lo pueden ver con una perspectiva de querer apoyar, quizás de alguna manera, ¿no? Pero creo que desafortunadamente la falta del conocimiento hacia esto también deja en un plano de desigualdad a muchos que son muchas artesanas, por ejemplo, ¿no? Igual también creo que desde las ciudades es fundamental visibilizar las luchas indígenas desde el marco en que puedan articularse. Creo que el espacio de Contaminantes Anónimos ha sido un espacio que permite, por ejemplo, el día de hoy tener un diálogo y visibilizar estas acciones de las mujeres indígenas en diferentes espacios, pero también esta articulación puede permitir que otros conozcan de cómo se ha estado buscando el acceso a los derechos individuales y colectivos, pero que también esta articulación permite que podamos hacer acciones a nivel ciudad, ¿no? Creando a lo mejor tal vez una forma de trabajo colectiva entre comunidades o colectivos indígenas con no indígenas, pero que podemos convivir para el mejoramiento del tema, por ejemplo, ambiental, ¿no? Que es algo que se ha estado viviendo mucho en este contexto de ciudades, y creo que eso también permite el fortalecimiento, pues también con el intercambio de saberes, ¿no? Creo que esto también sería muy bueno. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es, bueno, antes de eso, no sé si Yuri quisieras tú también comentar algo al respecto. Sí, es como más, bueno, sí, sobre la forma en la que yo creo que se puede actuar desde las ciudades, es ser conscientes de dónde provienen los recursos, de dónde viene, desde pensar, ¿no? ¿De dónde viene el agua que consumo? ¿De dónde vienen los alimentos que consumo en los diferentes momentos del día? Porque si somos conscientes del origen de ello, vamos a pensar en la raíz, ¿no? Si posiblemente el agua no tengo la menor idea de dónde viene, tal vez sí voy a reflexionar en que debería yo de saber de dónde viene esa agua, porque debería yo saber si esa agua está en condiciones de que yo la esté consumiendo, ¿no? Ser también responsables en el consumo de los productos que a veces se nos vuelven como desechables. Este es el caso de los electrónicos, y me refiero a esto muy en particular, puesto que vivimos en una sociedad de productos desechables, ¿no? Desde que el teléfono, que ya salió un teléfono, un nuevo modelo, y todo eso es basura electrónica que en primer lugar se fabrica con pues algunos minerales. Esos minerales, quien los extrae de la naturaleza, pues son las mineras. Las mineras, principalmente la minería a cielo abierto, que ha sido como una de las amenazas más grandes aquí dentro de lo que es la Sierra Nororiental del estado de Puebla, y a lo cual se le está haciendo mucho frente, ¿no? Porque sabemos que
la devastación que pueda hacer territorio, se va a poner lucrativa y que finalmente tenemos un aparato y que en algún tiempo vamos a volver a cambiarlo y va a generar que haya una minera vaya y anda haciendo sus destrucciones, sus ecocidios en diferentes lugares y que no somos conscientes de dónde vienen las cosas de las cuales están fabricados nuestros productos. Muchísimas gracias. Importantísimo todo lo que nos han mencionado y de hecho quisiera recapitularlo un poco para que no se nos pierda de vista como personas urbanas que queremos de alguna forma contribuir a la justicia ecológica y a la justicia social. Pues nos mencionaban que es muy importante conocer, ¿no? Estar informadas e informados de qué implica la defensa del territorio, quiénes son los que le están defendiendo, quiénes son estos pueblos originarios, estos pueblos indígenas que están haciéndolo, conocer las luchas, respetar, ¿no? También los procesos y no querer llegar a imponer cómo debería de defenderse la tierra o en qué sentido debería de estarse haciendo. El tema de la apropiación cultural y ahora lo que mencionaba Yuriria de nuestro modelo de consumo, porque al final del día todos los productos, bueno, los insumos que mencionaba Yasyana, ¿no? Que el capitalismo extrae de estas comunidades, de estas zonas, son para sostener un modelo de consumo que replica pues, este modelo de consumo hegemónico occidental y que sostiene principalmente la vida de las ciudades, ¿no? Entonces, es también nuestro modo de vida el que somete a la naturaleza y a los pueblos indígenas. En ese sentido, pues lo que hablaba, ¿no? Yuridia del agua, el día de mañana vamos a tener un conversatorio para ver qué tipo de ecotecnias podemos utilizar para reducir nuestro consumo de agua, por ejemplo, ¿no? Comenzar a utilizar métodos de baños secos, por decirlo así, ¿no? Porque justamente el agua, además de ser un recurso natural que no deberíamos de estar contaminando con nuestra popó, por decirlo así, pues también es agua que está saliendo de comunidades, ¿no? Plantearnos de dónde viene todo lo que estamos consumiendo, porque lo que está faltando, lo que está sobrando aquí, está faltando en otro lugar. Entonces es muy importante esta reflexión sobre nuestro modo de vida y nuestro modo de consumo. Y nos quedamos con la siguiente, que sería cómo enfrentan las continuas agresiones sí, cómo enfrentan las agresiones, si son las y los defensores del ambiente quienes en este momento sufren más agresiones violentas. Y les mandan un abrazo desde Venezuela. Qué bonito que nos están viendo en Venezuela. Sí, básicamente es pues cómo se enfrentan ustedes o sus movimientos a esta violencia. No sé si alguien de ustedes quisiera empezar. Bueno, si me permiten, en primera instancia, el hecho de, en primera instancia, es el hecho de estar informados, de reconocer cuáles son nuestros derechos en lo individual, en lo colectivo, y hacer este trabajo de coordinación, de vinculación, de buscar alianzas estratégicas con organizaciones que también nos permitan tener como ese cobijo, porque como bien se ha mencionado, esta lucha no es en lo individual, esto siempre es en colectivo y es como una forma en la que creo que nos hemos también amortiguado en estas situaciones violentas hacia quienes estamos haciendo un trabajo de este tipo. El amortiguamiento entre organizaciones que también tienen conocimiento en diferentes ámbitos, el estar como a veces apoyados con equipos multidisciplinarios que también nos han orientado acerca de cómo, qué hacer, cómo actuar y a qué camino seguir. Y muchas veces es lo que nos ha favorecido bastante, porque en efecto ha habido como muchas situaciones violentas, pero que afortunadamente con este cobijo de organizaciones y de redes, pues se ha podido pues hacer frente.
gracias. Yasnaya, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto? ¿No? Jessica, ¿quisieras hacer algún comentario acerca de la violencia? Bueno, pues desde la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina, una de las formas en las que hemos pues enfrentado estos procesos de violencia ha sido a través justamente de la vinculación constante, ¿no? De esta coordinación que tenemos como red, en donde hemos tratado de visibilizar todas las luchas, las situaciones incluso de violencia que se han vivido no solo en México, sino a nivel América Latina, ¿no? El año pasado fue un proceso incluso difícil para la red de jóvenes en donde prácticamente todos los países estaban enfrentando una situación similar. Hemos estado pues articulando constantemente en esto de poder utilizar las plataformas digitales como Facebook, ¿no? Como estas redes sociales en donde podamos visibilizar la realidad de cada contexto, hacer pues no solo documentos, no solo los documentos, sino también las imágenes que han sido fundamentales para evidenciar, porque muchas veces desafortunadamente no hay una cobertura de los medios de comunicación por parte de lo nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces los medios de comunicación colectivos o de base son los que han permitido visibilizar toda esta situaciones de violencia a las que se enfrentan. Nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema principalmente de la juventud, ¿no? Entonces, pues han sido mayormente a veces los temas que hemos visibilizado, ¿no? Entonces, pero no de esto también, no quiere decir que no estemos trabajando en el tema intergeneracional, ¿no? En el tema en general de pueblos indígenas, pero también hemos querido resaltar la participación de la juventud indígena en estos procesos, ¿no? Como liderazgos o como dirigencias en estos espacios de defensa. Yo creo que han sido las formas en las que se han ido trabajando. Gracias. Pues creo que ya hemos llegado a la recta final de nuestra conferencia. Nos quedan 10 minutos en los que me gustaría nada más como invitarlas a nuestras ponentes a que nos digan algunas conclusiones o alguna reflexión final, algo con lo que quisieran que nos quedáramos esta noche para reflexionar y para que guardemos en nuestro corazón y nos ayude como a seguir adelante apoyando estas luchas y contribuyendo desde donde podamos. Yuridia. Sí, bueno, pues es como ser conscientes y bueno, invitar a ser conscientes en que somos parte de un sistema, somos un ente integral en el que toda acción que realicemos pues va a tener una repercusión hacia el medio ambiente. Todo lo que le pasa al medio ambiente nos afecta, ¿no? Entonces, tener como esa visión sistémica de, así como nuestro organismo, desde lo que comemos, el hecho de, si yo consumo no sé, una lechuga, que fue regada con agua limpia, sé que va a ser bueno para mí. Si yo consumo una lechuga que fue regada con aguas residuales, estoy consumiendo algo que mi organismo no va a absorber de manera apropiada y va a generarme un daño. Entonces es como comprender que somos somos un sistema. Lo que pasa al medio, pues nos afecta. Y independientemente del lugar en donde nos encontremos, también ser conscientes de que muchos de los recursos, bueno, principalmente en las ciudades o en los lugares como rurales o que están ya en proceso de urbanización, pues todos los recursos naturales provienen de comunidades y que muchas veces son discriminadas, las poblaciones indígenas son discriminadas y que realmente si nos ponemos a reflexionar, son quienes nos proveen de muchas cosas para subsistir. Eso es lo que quisiera comentar ahorita. Muchas gracias, Yuridia. Muy importante la reflexión que nos dejas. Yasnaya. Bueno, quisiera tal vez ser un poco repetitiva con lo que han dicho muy bien las compañeras.
y es ver que esto no solo concierne a las comunidades en las que se está haciendo esta defensa, sino es como todo está interconectado, esto es algo que es de todos y que es común y que es un asunto no solo por decir esto es nuestro territorio, sino ese territorio que sostiene la posibilidad de la vida en este planeta y que está a punto de la catástrofe con los efectos del cambio climático. Entonces sí, verlo como comunalizarlo para toda la humanidad. Es una lucha por la vida en general. Efectivamente, es una lucha por la vida y la lucha es por todos. Jessica. Sí, bueno, yo creo que pues desde la Red de Jóvenes hemos venido trabajando sobre el tema de la llamada Agenda 2030, sobre no dejar a nadie atrás, pero creo que es importante en este contexto del 2020 reflexionar si realmente no estamos dejando a nadie atrás y en estas metas, ¿no?, que se han propuesto por parte de los estados, visibilizar que todos los temas van vinculados, ¿no?, que el cambio climático nos afecta a todos y como lo he mencionado en algunos otros espacios, ¿no?, el cambio climático para los pueblos indígenas es una agresión a la madre tierra. Cuando se pierde un río, cuando se pierde un lago, se pierde toda una historia cultural, se pierde realmente conocimiento, pero es importante que no solamente los pueblos indígenas reconozcan esta falta de atención. Necesitamos estar vinculados porque este espacio, esta madre tierra es de todos y todos tenemos el compromiso de cuidarlos. No debemos incluso propiamente proteger a los defensores de la tierra, ¿no? Ser defensores de los defensores de la tierra, porque para nosotros la pérdida de un liderazgo pues es una doble pérdida y creo que podemos lograr mejores acciones en colectivo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Jessica. Pues creo que las conclusiones en general coinciden en que pues la lucha es por todos y para todos, ¿no? Y que la defensa del territorio, aunque haya quienes están en la línea frontal de esta defensa, pues lo están haciendo por ellos y también lo están haciendo por nosotras y nosotros, y en ese sentido tenemos que contribuir y apoyarles y visibilizar y hacer lo que esté en nuestras posibilidades en nuestro entorno urbano o en donde estemos, para que desde nuestras acciones cotidianas no estemos contribuyendo a esta opresión y a esta depredación, pero también activamente apoyando desde la visibilización, desde la información, como nos han comentado nuestras compañeras ponentes el día de hoy, y creo que ha sido una conferencia muy nutritiva que nos ha permitido abrir nuestros horizontes y nuestra perspectiva al respecto de la defensa de la tierra. Desde Contaminantes Anónimos y Nahuala Indómita estamos muy agradecidas con nuestras ponentes por habernos regalado este tiempo para aprender más y para estar conectadas y conectados con este tema tan importante, ¿no? Entonces, antes de terminar, quisiera decirles que pues hubieron muchas preguntas que no pudimos contestar desafortunadamente por el tiempo, pero las preguntas que no se contestaron se van a estar contestando en el blog de Nahuala Indómita para que quienes tengan la curiosidad de saber qué otras cosas se preguntaron y las respuestas a estas preguntas lo puedan checar ahí en nahualaindomita.org. Y pues por mi parte sería todo. De verdad me voy con el corazón pues un poquito acongojado, sabiendo como todo lo que está sucediendo en este momento, pero también con la esperanza y con ese calorcito que queda de sabernos construyendo redes y sabiendo que pues estamos tratando de ir juntas y juntos hacia el mismo fin, que es pues el de preservar la vida. Muchas gracias. Las dejo con Bri, por si hay alguna otro anuncio final. Muchísimas gracias. Hoy me quedé sin palabras. Nada más agradecer muchísimo a ti, Regina, a Yuri, a Jazz, a Jessica. Muchísimas gracias por su tiempo y por estas tan valiosas palabras de este tema que se tiene que seguir hablando, hablando y hablando, porque es una lucha, como dicen, tanto individual como colectiva. Y bueno, ya para no extendernos más, muchísimas gracias a nuestro público.
Muchas gracias por escucharnos y quiero invitarlas al próximo martes a la próxima conferencia de políticas ambientales y perspectiva de género. Entonces, nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, a nuestra moderadora y nuestras hermosísimas ponentes compañeras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. No, a ustedes. Muchas gracias.